final mismo de sus días. De hecho, fallece en la presidencia de la República Argentina. En el caso boliviano, por las circunstancias que se conocen, la ruptura institucional del pasado año, la estructuración de aquel golpe de Estado y la recuperación de la institucionalidad, del retorno a la democracia, de la resolución del problema por la vía electoral, con liderazgos distintos, con el señor Arce, con el señor Choquehuanca, sin lugar a dudas también articulados en un eje de coordinación, por supuesto, con Evo Morales, pero esto significa que ya no solamente un nombre puede estar en la vanguardia de un proceso de movilización popular. Esta transversalidad y esta superación en algunos escalones cualitativamente hacia arriba significa que los movimientos se van sedimentando en la sociedad, se van estructurando también de forma permanente bajo criterios bastante homogéneos en la acción político-electoral y superando lo que es la circunstancia del evento electoral. Esto es, no uniones ni encadenamientos en esa enorme corporatividad. Bolivia no es la Argentina. La clase trabajadora urbana fuerte que tiene la Argentina, en Bolivia tiene composiciones distintas. Lo popular también incluye fuertemente los sectores campesinos, originarios, los sectores indígenas, los pueblos minoritarios, etcétera, propio de un país con una enorme y extendida diversidad. En esa perspectiva, sin embargo, la posibilidad de este encadenamiento de la corporatividad social transversal ya en el eje político y por encima de lo que puede ser la secante visión solamente de la posibilidad electoral con un caudillo, esto le va configurando un paralelismo, señalaba, en lo que en lo que respecta del movimiento peronista y el movimiento popular en Bolivia. Absolutamente importante por algo, y con esto voy a concluir para no extenderme, absolutamente importante porque significa, primero, la visibilización, la inclusión, la incorporación de los sectores populares históricamente apartados no solo de la acción política, sino también de la vida social de los países. Esto es esa categorización infame entre ciudadanos de primera, destinados, por supuesto, a la acción y a la administración misma del Estado como una predestinación divina, y ciudadanos que resignadamente tienen que obedecer los designios o las decisiones que esta otra clase superior considera para ellos, a quienes margina bajo elementos o factores que son propios de las miradas racializadas, del odio racial. Ustedes saben que el odio racial busca rápidamente generar sentimientos de inferioridad en una clase social respecto de la otra. ¿Esto qué ha significado este proceso del movimiento popular en Bolivia? Su incorporación, su visibilización, decía, en la acción política, también en la vida social, en la vida cultural. Dejar de ser una referencia folclórica para pasar a ser un actor central en la construcción de sociedad y de Estado en el país. Y esto también ha significado que una enorme cantidad de población, de bolivianos, de ciudadanos, se ha incorporado a la vida política, y esto es un paso también sustancial en la eliminación de esa indignante categorización entre una ciudadanía de privilegios y una ciudadanía de resignaciones. Esto Bolivia lo va superando. Por supuesto que tenemos todavía materia atrasada en ello porque son procesos, y los procesos procesos de estas características generan rupturas, y la ruptura es algo que también a su vez tiene una consecuencia inmediata, que son las resistencias de los sectores afectados y que pierden privilegios. En esa perspectiva, por supuesto, el proceso tiene que ser resguardado, acentuado, expandir sus derechos, reasegurar los mismos en la Constitución Política del Estado de manera progresiva y permanente siempre,
tener muy vigilante lo que significan las instituciones del orden en el país, que tienen componentes, conductas fuertemente regresivas y restauradoras de las viejas lógicas conservadoras. Todo esto presenta un conjunto que siempre desafía de manera peligrosa la incorporación de los sectores populares. Pero el paso está dado, casi podemos señalar de manera irreversible. La elección del día de ayer nos muestra que esta irreversibilidad es también bastante fuerte. La recuperación de la Constitución del año 2009 a través del voto el día de ayer, de la institucionalidad democrática, de la resolución de lo que fue un golpe de Estado sin haber disparado un solo tiro en el país, sin haber causado una muerte. Esto significa un pueblo que ha comprendido y ha dejado un mensaje establecido de manera absolutamente clara, el decirle a otro sector históricamente dominante que en este país solamente se va a poder construir sociedad, Estado, cuando se tenga la aceptación de absolutamente todos quienes convivimos en el Estado nacional, sin que valga con carácter de prioridad o de privilegio un determinado color de piel, un apellido, una extracción social distinta ni una condición económica. El solo hecho de ser, en el caso nuestro, bolivianos, como también ocurre en gran medida, que también es un proceso en la Argentina, por supuesto, el solo hecho de ser boliviano o ser argentino te habilita ya en tu igualdad de derechos para ser constructor de lo que significa la patria ampliada, la patria de todos nosotros. Bolivia ha logrado esto. Podemos señalar de que hay los primeros elementos que nos dicen que caminamos hacia, si vale el término y ustedes me permiten, hacia una lógica de peronización del movimiento popular en el país. Esto significa, concluyo, que solamente se podrá gobernar en Bolivia, en este país, siempre y cuando se tomen en cuenta los sectores populares. No se va a poder gobernar con paz, con tranquilidad y con estabilidad un país cuando las lógicas sean de marginamiento, de anulación de estos sectores populares y todavía de desprecio y soslayo en las miradas raciales que durante este pequeño, pero a momentos despreciable intervalo no democrático que hemos vivido, hemos podido observar desprecio por los campesinos, por el indio, por nuestros hermanos originarios, como si fueran ciudadanos que ni siquiera merecen la condición de estar incorporados a la vida política y social del país. Yo dejaría acá, César, esta mirada muy rápida, esta reflexión de hacia dónde estamos avanzando con los movimientos populares, con la recuperación de la democracia, con la incorporación de nueva institucionalidad, que esto es verdaderamente importante. Tenemos que generar nuevas instituciones que no son las tradicionales, propias del liberalismo republicano, pero que son absolutamente importantes porque se desprenden de la interculturalidad que gobierna o que caracteriza a nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buena tu exposición. Vamos a darle la palabra ahora a Ademar Balda. Ya lo he presentado, pero bueno, lo voy a volver a presentar. Él es sociólogo, ex cónsul general del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina y diputado en el periodo 2015-2019. Tiene la palabra, hermano Ademar Balda. Bienvenido al Centro de Estudios Políticos Juan Francisco Borges. Muchas gracias, César, a todos y todas, a todes, saludos. Realmente estamos muy contentos, muy felices. A nuestros ex colegas Sonia Brito, Carola Raya y a Jorge Richter, ¿no? Que hemos estado siguiendo muy de cerca. Creo yo que ha sido uno de los actores, analistas de lo que sucede en la coyuntura más relevantes en esta coyuntura. Cada proceso, cada coyuntura va generando, va germinando nuevos liderazgos en lo político, pero también en lo académico y lo intelectual. Y valoro mucho el trabajo que viene realizando Jorge, lo digo con mucha sinceridad, porque no es fácil, ¿no? En un contexto tan negativo
hasta antes de lo que ha significado el 18 de octubre, enfrentarse a un gobierno de facto, desarrollar las ideas, plantearlas abiertamente. Ustedes saben muy bien que en la actualidad yo estoy todavía en calidad de refugiado político aquí en la República Argentina, producto de lo que ha significado la persecución de un gobierno de facto que, como ayer se demostró que nunca hubo fraude en Bolivia, que nunca se alteró la voluntad popular del pueblo boliviano. Y lo que hubo fue un golpe de Estado, una restauración oligárquico, colonial y neoliberal de esas viejas élites, de esos viejos sectores que se creían que podían seguir gobernando la patria, pero desconociendo la voluntad popular, desconociendo la democracia. Por eso estamos muy felices, muy contentos, y la verdad, no suelo comentar esto, pero en lo particular es el mejor regalo de cumpleaños, que no era hoy, que no es hoy, que no ha sido el domingo, que fue el 17 de octubre. Y me acuerdo muy bien cuando llegué aquí a la Argentina, se acercaron varios compañeros, compañeras de organizaciones argentinas, y claro, se enteraron de mi cumpleaños, me querían felicitar. Yo les dije, sí, el 17 es mi cumpleaños, ¿no? Pero más que mi cumpleaños, se recuerda también la Revolución Rusa, ¿no? Espacio tan importante, fundamental para la humanidad. Se recuerda la caída de Goni por parte justamente de un movimiento popular, de una gran rebelión popular que luchó en su momento contra el modelo neoliberal, contra la privatización, contra la lógica de lo que popularmente se ha denominado los vendepatrias. Y justamente también se recuerda el Día de la Lealtad Peronista. Entonces son hitos tan fundamentales, tan importantes, que claro, cuando les dije eso, ahí le sumé, y lo más importante, se recuerda mi cumpleaños. Entonces, para mí es muy grato poder compartir con todos ustedes en esta coyuntura especial de exilio, de persecución, de un gobierno de facto, pero que, como dice una canción una cueca boliviana, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Y eso es lo que hemos vivido hoy, y realmente de manera muy intensa, de manera muy contundente. Para muchos, obviamente, 10 meses, 8 meses, 7 meses, puede significar mucho tiempo. Pero para el desarrollo, para el curso de la historia, es nada. Y en menos de un año, se recuperó la democracia, se recuperó la dignidad del pueblo boliviano, y fundamentalmente se recuperó la esperanza. La esperanza que hoy llena a Latinoamérica, que hoy llena a la patria grande, que hoy llena al Gran Ayala, con lo que significa la posibilidad de seguir pensando en reconstruir estos lazos de hermandad, en reconstruir estos lazos de solidaridad y fundamentalmente de articulación regional en pro de lo que significa la construcción, reitero, de esta patria grande. Por todo aquello, me automuteé. Ya no pude reactivarlo, decía ahí que el hospedador me tiene que habilitar. Por todo aquello estamos muy contentos, muy felices. Yo ayer, cuando recibí los resultados, me quedé hasta el final. Estaba muy cansado, estaba muy agotado, porque todo el día estábamos realizando el trabajo de control en las actas, las mesas de escrutinio aquí en Buenos Aires. Y obviamente estábamos muy cansados, pero también muy esperanzados de poder recibir los resultados. Nos llegaban los resultados en boca de una, comprometidos por CS Mori, que es una encuestadora, ¿no?, allá en Bolivia,
días antes, horas antes, el Tribunal Supremo Electoral había manifestado que no iba a haber conteo rápido, lo que antes se conocía como el TREP, que en su momento fue seriamente cuestionado por los organismos internacionales, fundamentalmente por la OEA, pero claro, cuando el Tribunal Supremo Electoral, que tiene a la cabeza al presidente designado por la presidenta de facto Yanine Áñez, y realiza este tipo de irregularidades, el silencio cómplice de estos organismos que deberían teóricamente luchar por la democracia, digo teóricamente porque nunca lo hacen, fundamentalmente con gobiernos progresistas, sino más al contrario se constituyen en espacios que vienen a validar golpes de Estado, en espacios e instituciones que vienen a validar la represión al pueblo boliviano, al pueblo chileno, al pueblo ecuatoriano, a todos los pueblos que están en resistencia y que simple y llanamente viene a validar las acciones de los gobiernos conservadores. Entonces, cuando recibimos los resultados a la 1 de la madrugada, 1:05, 1:10 aquí en Argentina, 12 en Bolivia, recibimos los resultados llorando, pero llorando de alegría. Y muy satisfechos porque se cumplió más allá de la meta que inicialmente teníamos trazada y planteada. La meta era 51%. Y hoy los resultados a boca de urna al 95% dice que estamos 52, 53%. Y ese 5% que falta escrutar, que generalmente es el voto de las áreas rurales más alejadas, ¿no? Tampoco contempla el voto en el exterior. Es decir, que la tendencia del 52, 53% va a aumentar o va a ir a favor del MAS. En el exterior, aquí en la Argentina, hemos ganado con más del 90% en algunas mesas, algunos recintos, 80% del voto del electorado. Y eso es obviamente expresión de qué. ¿Por qué ayer el pueblo boliviano votó como votó? ¿Y qué significa esto ya para el análisis, desde mi punto de vista, para las ciencias sociales, para los politólogos, para los sociólogos, para la militancia? Expresa esta rebelión, este descontento por todo lo que ha significado las masacres en Sacaba, en Sencata, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, según varias instituciones a nivel nacional e internacional. Expresa la rectificación y fundamentalmente esta lógica de dignificación del pueblo boliviano, de eso que en su momento se contemplaba como esa Bolivia que existe pero no se la quiere ver, como esa Bolivia invisibilizada, como esa Bolivia que en su momento se planteaba como parte de una lógica distinta a la lógica republicana. Lo que el mismo Maiku, dirigente indígena aymara de Bolivia, decía, las dos Bolivias. En un país donde evidentemente las grandes mayorías somos pues indígenas, originarios, campesinos, en un país donde históricamente este sector fue totalmente excluido del poder, de las estructuras del Estado republicano, del Estado monocultural, y en su momento bajo la lógica del modelo neoliberal. Por lo que nuestro hermano David Choquehuanca manifestaría, ¿no? Esa Bolivia mayoritaria, esa Bolivia plurinacional, que a pesar de que existía, era totalmente invisibilizada. Desde mi punto de vista, aquí hay algo muy importante que debemos entender. Y es la rapidez, reitero, como se ha desarrollado en la historia, cómo se ha podido pasar de un escenario, el 2019, más o menos, mañana se va a cumplir un año
de la victoria del presidente Evo Morales, que ganó y se consolidó en primera vuelta el año pasado, ¿no? El 20 de octubre de 2019. Y prácticamente estamos a un año de lo que ha significado este importante triunfo del hermano Evo, el vicepresidente Álvaro García Linera, porque nos robaron la elección. Nos robaron la elección. Pero en ese tiempo de casi un año, con mañana vamos a cumplir un año, y un poco menos de lo que significa gobierno de facto, ¿por qué las cosas se dieron como se dieron? Evo Morales ganó el año pasado con 47% del apoyo electoral, más o menos redondeando las cifras. Y Carlos de Mesa, que era el segundo, sacó alrededor de 36%. Según la ley boliviana, igual que sucede en Argentina, cuando existe una diferencia del 10% y no se llega al 51%, pues la victoria se da en primera vuelta. Pero hoy tenemos cifras que no van a variar en esencia, 52%, 53% el movimiento al socialismo, el binomio Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, y Carlos de Mesa, ahí puede haber alguna variación, pero no estaría ni siquiera llegando a ese 36% que el año pasado llegó a obtener antes de lo que significaría el golpe de Estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué el MAS, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, aumentó el porcentaje de votación? Habrá que tener los datos consolidados para ver si la cantidad de votos se aumentaba. Pero el porcentaje, el MAS pasó del 47% el año pasado al 54% en la actualidad. Y ahí me parece a mí interesante realizar varios análisis al respecto. Evidentemente el golpe de Estado, las masacres de Sacaba, de Sencata. Pero, ¿qué es lo que hizo el golpe de Estado inicialmente para querer deslegitimar, para querer proscribir al movimiento al socialismo, proscribir a sus líderes históricos del movimiento al socialismo? ¿No? Realizar el laufare o la guerra judicial, desarrollar la dictadura mediática, la estigmatización en contra del movimiento nacional indígena originario nacional popular, por así denominarlo. Y cómo esta también se vincularía, evidentemente, con la situación de pandemia a nivel mundial. Porque en Bolivia no solamente teníamos la pandemia del coronavirus, teníamos la pandemia de Yanine Áñez, Arturo Murillo y compañía. Y que esto, a pesar de que existía un gobierno de facto totalitario que controlaba los grandes medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos de comunicación, que no permitieron, ni siquiera tuvieron la decencia de camuflar su posición política en contra del pueblo y a favor del gobierno de facto, a pesar, reitero, de tener, tal vez no un 100%, pero sí en un gran porcentaje el control del aparato judicial o del órgano judicial, evidentemente de la policía, ni qué decir de las Fuerzas Armadas. A pesar de todo ello, hoy el pueblo boliviano ha demostrado que frente a la represión, frente a las lógicas totalitarias, autoritarias, frente a esta lógica de exclusión, ha sabido responder a la altura de los hechos históricos que hoy vivimos todos y todas. Entonces yo creo aquí que este resultado nos plantea, en pocas palabras, realizar un análisis histórico de lo que habría sucedido en Bolivia. Y que tiene mucho de parecido con lo que pasó en la época del 2003, cuando se expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada. La economía, el modelo económico neoliberal, las empresas estatales
totalmente rifadas o regaladas, los recursos naturales totalmente ya distribuidos para grandes consorcios transnacionales, el aumento de la pobreza, el aumento de lo que significa en este caso las situaciones que van en contra de la inclusión social, aunque eso de inclusión social pareciera ser un eufemismo para querer camuflar la propiedad y no propiedad por parte de estas élites dominantes, pero fundamentalmente la capacidad y la inclusión dentro de las estructuras estatales en la toma de decisión de las grandes mayorías indígenas, originarias, campesinas, que históricamente fueron excluidas en lo que significa la toma de poder. Por eso creo yo que es importante, es muy importante. Yo hablaba con muchos hermanos peronistas, muchos hermanos de las organizaciones argentinas, y me decían, lo que nosotros, o bueno, en la historia, se vivió en 10 años, ¿no? Ustedes lo están viviendo en menos de un año. La proscripción al partido, la proscripción, el exilio, lo que significa la persecución, etcétera, etcétera. Pero en menos de un año, la fortaleza del movimiento indígena originario campesino ha sabido, en este caso, ya ha manifestado claramente esta intencionalidad de que no va a permitir retroceder a la Bolivia del pasado. La Bolivia de las lógicas neoliberales, de la exclusión, del colonialismo, de la privatización. Por todo aquello, yo creo que es importante, y para todos estaba muy claro aquello, entender y aprender de las acciones del caso boliviano. Qué coincidencia, ¿no? Que en Argentina, cuando asume un gobierno democrático, popular, se den también motines policiales, ¿no? Qué coincidencia, entre comillas. Qué coincidencia que cuando asume un gobierno democrático como el de Alberto Fernández, producto de la voluntad popular, se generen las marchas por parte de esa vieja élite dominante argentina, ¿no? Bueno, de coincidencia en realidad no tiene nada, porque los mecanismos previos a lo que ha significado el golpe de Estado, en algunos aspectos, nos demuestran que existe ya un libreto, que existe ya una lógica que se viene desarrollando permanentemente de control geopolítico en la región y que va aplicando distintos mecanismos preestablecidos para recuperar esos espacios perdidos por parte del imperialismo norteamericano. Por eso creo yo que hay que aprender del caso boliviano. Pero aquí la particularidad del caso boliviano es la siguiente, a diferencia del caso ecuatoriano, por ejemplo, con el exilio, la persecución, la guerra judicial en la OFAR en contra de Correa. Es que Evo va a volver a Bolivia. Evo va a retornar a Bolivia en menos de un año de toda esta situación. Pero además, consolidando un nuevo gobierno que debe profundizar y debe reestructurar distintas instituciones que han demostrado hoy que no están a la altura de lo que la sociedad boliviana demanda. ¿Cuál será el rol que juegan las fuerzas represivas cuando existen gobiernos neoliberales como Piñera, por ejemplo, de represión, de persecución? Pero ¿cuál es el rol que juegan cuando existen gobiernos democráticos populares como el de Evo, el de Alberto? ¿Cuál es el rol que juegan y jugaron y van a jugar? O el de las Fuerzas Armadas. Porque aquí hay un peligro que debemos alertarlo, que debemos, en este caso, identificarlo. Que no se puede permitir por nada del mundo en pleno siglo XXI que se retroceda en el respeto a la institucionalidad democrática en nuestros países.
Y creo yo que esa es la gran lección que hoy nos demuestra el caso boliviano. Por eso creo yo, y estoy plenamente seguro, que de aquí en adelante, evidentemente, no debemos pensar en venganza, pero sí debemos pensar en hacer justicia, pero también en replantear ciertas instituciones que no acompañaron los procesos democráticos y que no respetaron la voluntad popular del pueblo boliviano y que siguen siendo un peligro para la región, que siguen siendo un peligro para todo lo que significa el movimiento nacional popular en Bolivia, en la Argentina, en Brasil y en otros rincones de nuestra gran Avia Yala, de nuestra gran patria grande. Simplemente aquello y reiterarles mis agradecimientos a todos y todas y también mi satisfacción. Hoy la patria grande se profundiza. Hoy la patria grande está alegre. Hoy la patria grande vuelve a tener esperanza. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermano Ademar. Gracias por gracias, hermano Ademar. Gracias por tus palabras. Eso es lo que pasa en los pueblos de Latinoamérica, y la lucha de los pueblos nos tienes que encontrar, como decía al principio, unidos en esta lucha contra el neoliberalismo. Ahora vamos a seguir en esta exposición con la hermana y compañera Carola Arraya Borges, y agradecerles también porque nos ha permitido ella hacer contacto con compañeros y compañeras para hacer posible esta charla. Carola es ingeniera química, ex senadora nacional por Cochabamba 2015 al 2020, presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, periodo 2018-2019, activista y defensora de los derechos humanos y derechos de las mujeres, dirigente universitaria y dirigente de organizaciones de las mujeres por el empoderamiento económico. Representó a Bolivia en el 62º sección de la Comisión Nacional de Naciones Unidas. Representó también la Cámara de Senadores en eventos sobre equidad de género, violencia política hacia la mujer, derechos humanos en diferentes países de Europa y Latinoamérica. Le damos la bienvenida y la palabra a Carola Arraya Borges. Tiene la palabra Carola. Muchas gracias, César. Es un gusto saludarte. De manera inicial, una felicitación por la constitución de este centro de estudios, el mejor augurio y que sirva para la formación de todos nuestros compañeros y compañeras, primero allá en la Argentina, y que se pueda extender, por supuesto, mucho más allá a todos los países de nuestra patria grande. Un saludo cordial para mis compañeros, Sonia Brito en La Paz, un gran abrazo para Ademar, a quien lo veo después de un año prácticamente, un abrazo y felicidades también por tu reciente cumpleaños, Ademar. Por supuesto, un saludo también cordial a Jorge, quien, como bien lo dijo Ademar, ha estado presente con un análisis muy certero durante estos 11 meses, casi un año, en la que, bueno, Bolivia ha estado viviendo lo que es de conocimiento ya general. Bueno, creo que quienes me han antecedido han hecho gran referencia a lo que ha estado sucediendo luego de que existió un periodo en América Latina con la gran utopía de la patria grande, con lo que se estaba generando alrededor de aquello en ese momento, en esos años importantes, y que, bueno, por diferentes motivos,
comenzamos a perder ciertos espacios. Y en algunos, seguramente también la derecha extrema, comenzó a recuperar espacios importantes dentro de América Latina. Sin embargo, creo que los pueblos tienen una voz y una conciencia social que posiblemente en otros países del mundo ha sido difícil de explicar o de expresar como se lo ha vivido en nuestra América Latina. Hace unos días atrás, ayer si no me equivoco, se cumplía un año de aquellos levantamientos, de las movilizaciones en Chile, con grandes demandas sociales y que en definitiva despertaron a todos los chilenos de aquella somnolencia, por utilizar esta palabra, en la que habían permanecido durante muchísimo tiempo. Argentina había también pasado todo un periodo constitucional del retorno de una derecha que gobernó con además articulada a otros países con la misma línea, como Brasil, Perú, etcétera, bajo los lineamientos políticos y económicos desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y finalmente Bolivia, que desde hace un año, con lo que ya ha sido relatado y conocido por demás por ustedes luego de este golpe de Estado que se ha vivido hace un año exactamente, como decía Ademar, con el 20 de octubre, que es mañana, en el que tuvimos las justas electorales que fueron acusadas con un gran discurso de fraude que fue el inicio para toda aquella planificación que se había dado y que determinó ya el 10 de noviembre lo que todos conocen ahora. Desde entonces hasta la fecha, Bolivia ha vivido casi un año la presencia de una extrema derecha en el país, además acompañada de fuertes sectores conservadores y que ha manejado de manera absoluta en el Estado las instituciones que en teoría deben estar al resguardo de los ciudadanos y de las ciudadanas y que se convirtieron en instituciones junto al gobierno central de vulneración de derechos, la policía, Fuerzas Armadas, la justicia, que ha sido también un factor importante para la persecución que ha existido durante todo este tiempo para diferentes dirigentes, simpatizantes, militantes del movimiento al socialismo, del movimiento indígena, de los movimientos sociales, y que durante todo este año han estado en total persecución, muchos fuera del país y muchos otros presos, sin mencionar aquellos quienes hoy su memoria, el día de ayer más bien, con esta votación que ha existido de parte de los bolivianos, ha sido también restaurada, lo que ha sucedido en Sencata y Sacaba. Entonces, todo este tiempo en lo que se ha venido dando desde el 10 de noviembre con no solo vulneraciones a los derechos, sino también con vulneraciones a la normativa, cómo se han constituido desde la presidencia del Estado en una mal llamada sucesión constitucional para simplemente maquillar lo que en verdad había ocurrido, y a través de eso el país se convierte en tierra de nadie. Todos comienzan a vulnerar la normativa o las leyes ya no eran de obligación, de cumplimiento obligatorio de todos los ciudadanos, y en definitiva quienes estuvieron en la mira y quienes estuvieron pasando y atravesando todos estos excesos, por decirlo menos, desde el gobierno central, pues fue el movimiento indígena. Se trató de satanizar de muchas maneras, con todo tipo de adjetivos, y utilizaron o quisieron utilizar aquella movilización que en realidad dio lugar
a que el día de ayer pueda haber existido elecciones y que, como se lo ha denominado, una gran reivindicación del pueblo boliviano y la recuperación de una democracia que por un año ha estado cautiva después de muchos años de habérsela recuperado luego de una época sangrienta. Entonces, ¿qué es lo que ha significado además esta victoria para los bolivianos, para las bolivianas? Porque no es una victoria solamente del binomio, una victoria del movimiento al socialismo, es una victoria del pueblo boliviano, tal como lo han mencionado muchísimos expresidentes, políticos a nivel mundial. Esta ha sido una respuesta a todo lo que se ha vivido y a lo que en realidad hubiera ocurrido en el país si es que se dejaba en manos de esta derecha extrema la administración del Estado por los siguientes 5 años. Han habido intencionalidades, no precisamente de aquella política social destinadas a disminuir la pobreza, destinadas a aquella inclusión social en la que se había avanzado tanto, sino al contrario, las nuevas políticas económicas estaban destinadas solamente a favorecer a aquellas pequeñas élites económicas, a pequeños grupos y por supuesto a aquellos organismos internacionales que de cierta manera saben cómo dirigir las políticas económicas y no solo económicas, sino también las políticas sociales dentro de un país. En Argentina lo conocen bien porque eso ha sucedido durante el periodo de Macri y hasta el día de hoy es lo que se está viviendo todavía en el país de ustedes y que se intentó durante muchas semanas de manera insistente también en nuestro país a través de la Asamblea Legislativa para que se pueda aprobar los créditos, los empréstitos desde el Fondo Monetario Internacional con una presión desde el Ejecutivo, presión que se quería instaurar a través, además, de la emergencia sanitaria que se había instalado en el país y la necesidad de la población con relación a la crisis económica que se había generado después de la cuarentena instaurada en nuestro país. Hemos tenido una asamblea legislativa que ha manejado o que ha logrado establecer sus 2/3 para intentar gobernar, más bien retener esta intención de gobernar desde el Ejecutivo con miras a estos favorecimientos de grupos pequeños, de élites empresariales y definitivamente personales. Todo esto fue marcando en definitiva, sin duda alguna, una incidencia en la población en general. Lo que debemos decir, cuando se había manifestado, además, cuando se tenían todos aquellos estudios de opinión, encuestas que se han ido dando durante todo este tiempo, el movimiento al socialismo obtenía aproximadamente un 40%, quienes todos se referían a un voto duro, el voto del sector rural, el voto campesino. Sin embargo, lo que se ha obtenido ayer, según los datos que obviamente todavía no son oficiales, pero entendemos que no van a cambiar mucho, es que ha existido nuevamente el apoyo de aquella clase media que en algún momento apoyó en la primera asunción de Evo Morales, el 2005, después de aquel pacto social que se había generado luego de todos los conflictos del 2003. Esto es algo importante porque durante todos estos años de gobierno, en evidente, como cualquier gobierno, un desgaste con relación a los años de gestión, pero también, y esto tenemos que ser claros en la autocrítica, errores que se han ido cometiendo durante estos años de gestión, nos habían alejado de este sector de la clase media, principalmente en el sentido de aquella clase, esta nueva clase emergente que estaba presente en el país
cerca de 2 millones, pasado 2 millones de personas, a las cuales no se había incluido en el discurso, no se entendieron las nuevas demandas que presentaban en la población, y que esto en algún momento permitió un alejamiento entre no solo el movimiento al socialismo, sino más bien el movimiento indígena y lo que representaban los sectores urbanos. El día de ayer lo que hemos visto ha sido el apoyo, un regreso de esta clase media, de estos sectores urbanos, a la votación del movimiento al socialismo, y de esto podríamos decir muchas cosas, además de lo que se ha visto en este corto tiempo de un año de gobierno, de incapacidad ante la crisis sanitaria que vino con la pandemia, ante la manera de intentar el manejo económico ante una inevitable crisis económica también, pero principalmente lo que se ha visto es una necesidad de reconciliación, una necesidad de un momento de paz y de hermanamiento entre bolivianos. Bolivia ha estado viviendo más de un año electoral. El 2019, inicios del 2019, teníamos las elecciones primarias, posteriormente las elecciones generales de 2019, que terminaron lamentablemente en una polarización absoluta de la sociedad y que durante este tiempo ha estado completamente vigente y lamentablemente con una confrontación entre bolivianas y bolivianos que era absolutamente innecesaria y que no supo ser manejada por ninguno de quienes estaban en este momento en carrera electoral. Todos los candidatos, a excepción, y pongo aquí fuera al movimiento al socialismo porque desde las otras candidaturas no se vio la capacidad de poder atender primero a todos los sectores, a todas las necesidades, a esta necesidad de tranquilidad social que sin duda se muestra desde todos los sectores de la población, pero también de entender cuál es la diversidad de nuestro país, de entender cuáles son los diferentes sectores a los cuales no se puede dejar de lado de ninguna manera. Mucha gente en los últimos días en Bolivia, César, se encontraban molestos con una campaña en redes sociales en las que se exigía el voto útil para beneficiar al candidato Mesa, para evitar que el movimiento al socialismo vuelva a ser gobierno. Y esta molestia no venía precisamente por ser o no ser del movimiento al socialismo, sino porque se estaba expresando de alguna forma una poca convicción democrática al ejercer presión sobre los bolivianos para direccionar una votación sobre alguien que no supo ganar esa votación, sobre alguien que no tuvo la capacidad de entender a un sector popular o posiblemente de entender también a un sector oligárquico en Santa Cruz, que lamentablemente está presente, al que no podemos tampoco dejar de lado y que de alguna manera se deben crear puentes y se deben crear lazos para no solo la gobernabilidad, sino también para la convivencia pacífica que de un tiempo esta parte entre Oriente y Occidente se ha hecho más complicada. Entonces, esta poca capacidad que se ha tenido desde este candidato que exigía el voto útil, pues también ha derivado en el reconocimiento de la población en que no era una persona que podía estar al frente del Estado, más todavía en un momento tan complicado. Y finalmente se había apelado a que todos estos sectores, todos estos candidatos satanizaban no solo al movimiento al socialismo, sino también al movimiento indígena popular. Esta insinuación y esta incitación al racismo, a la discriminación, podría ser aceptada en ciertos sectores minoritarios de la población. Sin embargo, el grueso de la gente en el país no lo tolera y no está dispuesto a vivir los siguientes 5 años en esa lógica entre bolivianas y bolivianos. La lucha no ha terminado con el día de la elección, ¿no? El creerlo así sería un error y nos llevaría al fracaso.
Yo creo que este sector de la clase media que vuelve a depositar la confianza en el binomio, en el nuevo binomio Arce-Choquehuanca, necesita una respuesta inmediata, necesita una respuesta que venga del esfuerzo de sus autoridades, de quienes han sido electos el día de ayer, y que tenga el concurso absolutamente de todas y de todos los bolivianos para la construcción de lo que es una necesidad debe ocurrir. Ayer lo dijo muy bien Lucho Arce, empieza ahora la reconducción de este proceso, y estas son palabras muy correctas en el entendido de que en algún momento el proceso no tuvo tampoco la capacidad de entender a ciertos sectores y que hoy no podemos dejar de lado. Esta confianza no se la puede traicionar, y esta lucha de manera alguna estaría completa si es que no logramos entender lo que viene y lo que se debe hacer de aquí en adelante. Yo simplemente eso por ahora, y nuevamente agradecida por la invitación, César. Un abrazo, gracias. Gracias, Carola. Para los compañeros que están presentes, una vez que ahora va a hacer uso de la palabra Sonia Brito, una vez que haga el uso de la palabra, vamos a habilitar para que si alguien quiere preguntar algo, lo haga. Le pedimos a los compañeros después que sean breves y que al momento de uso de la palabra hagan alguna pregunta. Vamos a presentar Sonia Brito, es socióloga, diputada uninominal de la Asamblea Legislativa Plurinacional, periodo 2015-2020, miembro de la Comisión Especial Mixta de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, miembro de la Mesa Interinstitucional contra la Violencia de Género, viceministra de Defensa del Consumidor del Ministerio de Justicia, periodo 2012-2013, miembro del equipo coordinador nacional contra el racismo, la discriminación y la impunidad, periodo 2008-2012, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, periodo 2009-2011, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDHLP, periodo 2006-2008. Tiene la palabra Sonia Britos. Bueno, un saludo atento, César, a ti, al Centro de Estudios Políticos y Sociales, un abrazo y un saludo cariñoso a mis compañeros, ex colegas, Carola y Ademar, y un saludo muy atento a Jorge, que se ha constituido en los últimos tiempos como una voz independiente, fuera de los analistas funcionales a la dictadura, ¿no? Porque esta dictadura ha tenido, además de medios de comunicación, un conjunto de analistas totalmente funcionales que le hacían el coro y la teoría. Entonces es un gusto compartir el escenario con ustedes. Bueno, el tema que nos han planteado es Bolivia, la lucha popular para la recuperación latinoamericana. Y en este caso, el aporte desde Bolivia, ¿no? Nosotros tendríamos que analizar que sin duda alguna Bolivia se caracteriza porque ha contado con niveles organizativos importantes después de la Revolución del 52, donde se había logrado importantes y representativos movimientos sociales organizados, estructurados en sindicatos, que se constituyeron en un momento en un poder cuasi dual al poder del Estado. Estamos hablando de la década de los 60, 70, 80, donde el sindicato tenía una importancia muy importante. Organizaba a las fuerzas sociales de trabajadores y estaban aglutinados en torno a la Central Obrera Boliviana. Con el neoliberalismo, con la llegada del neoliberalismo a Bolivia, que tuvo el rol no solo de desarticular a la izquierda, sino no solo a la izquierda latinoamericana, sino también a los movimientos populares, al movimiento obrero en particular, a las organizaciones de trabajadores, ¿no? Se dio un golpe durísimo a los trabajadores en Bolivia, desarticulándolos, cambiando las relaciones que existían en ese momento.
y fue un momento en que se había desarticulado totalmente los sindicatos. Duró varias décadas, tuvimos 20 años de neoliberalismo, trataron de desarmar toda esa fuerza política y social de los movimientos sindicales, ¿no? Y solo la lucha antineoliberal volvió a rearticular, reunir nuevamente, rearticular a los movimientos sociales, ¿no? Aglutinar a los sectores populares, esta vez más como movimientos sociales emergentes, quienes al final se constituyeron en la base social de lo que es el movimiento hacia el socialismo y la base fundamental del proceso que transformó nuestro país en estos 14 años. El ciclo de procesos democráticos progresistas en América Latina marcó un hito, ya que la izquierda logró llegar al poder en el marco del sistema democrático y en gran cantidad de países del continente, ¿no? Este elemento marcó una gran preocupación para la derecha internacional, que bajo una estrategia similar casi en todos los países empezó a socavar las democracias progresistas y con el apoyo fundamentalmente de los medios de comunicación que representan a los grandes capitales e intereses empresariales, lograron bajar la aceptación popular de los gobiernos, de estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Creo que la Argentina es un ejemplo importante para todos nosotros y quiero hacer una mención especial porque de haber tenido un gobierno progresista como de Cristina Kirchner, pasa a través de elecciones a un gobierno nuevamente neoliberal, el de Macri. Y creo que esa experiencia es una experiencia que para los bolivianos fundamentalmente es muy importante y también para los latinoamericanos, porque Macri, sabemos lo que hizo en la Argentina, el pueblo argentino volvió a ver lo que significaban las políticas de restauración del modelo neoliberal, volvió a recordar y a saber lo que eran las devaluaciones de la moneda, la subida de precios de los principales artículos de primera necesidad, la presencia de capitales internacionales en las empresas estratégicas, los despidos masivos, la privatización de todas las empresas de servicios, etcétera, etcétera, lo que hizo que fuera el mismo pueblo argentino el que nuevamente, ¿no?, recuperara en la Argentina a las opciones progresistas y ahora ya tenemos a los Fernández, ¿no?, como una opción. Sin duda alguna, la derecha había aprendido la lección y era necesario desde el primer día socavar las bases de estos gobiernos de izquierda. Para ellos fue muy grave haber tenido una década de gobiernos de izquierda en varios países latinoamericanos, gobiernos progresistas en la Argentina, en el Brasil, en el Paraguay, en, en Bolivia, en el Perú, bueno, en varios lugares, ¿no? Y se dio cuenta que esta derecha que tenía que asumir una nueva forma de ataque a estos gobiernos, ¿no? La derecha no duerme, aún tiene el poder de comunicación, tiene al capital, tiene a los empresarios que trabajan por su propio proyecto de clase. Y estas experiencias es las que ahora nos tienen que hacer repensar, ¿no es cierto?, a los movimientos populares, fundamentalmente en la América Latina, cómo tenemos que enfrentar a la nueva derecha, a una derecha que ha conocido de lo que son capaces estos gobiernos de izquierda y que tienen que hacerlos caer también en el marco de las democracias, ¿no? Nosotros en Bolivia cometimos muchísimos errores, ¿no? Uno de los errores fue que ya viendo, haciendo un análisis, vimos que no solo basta hacer una buena gestión gubernamental, que incluso signifique disminuir la pobreza, redistribuir la riqueza, darles mejores oportunidades a las mujeres, incorporar políticas de derechos humanos, etcétera. La gran enseñanza que nos deja la derecha ahora es que había sido necesario organizar al pueblo, que para la defensa de las
de las democracias es necesario tomar el control del poder, no solo del gobierno, ¿no? Sino de la policía, de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Los movimientos sociales y populares son la base social del proceso de cambio, pero aún una base más de carácter corporativo, sindical, que de carácter político. Y tal vez una de las enseñanzas más importantes del proceso de cambio en el caso de Bolivia, de estos 14 años, es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos de dar un paso cualitativo de que estas organizaciones sociales corporativizadas en federaciones, en confederaciones, etcétera, pasen a una organización política superior? Creo que eso es realmente importante que nosotros tendríamos que evaluar y analizar. En realidad, en América Latina, los movimientos populares en las últimas décadas fueron perdiendo de alguna manera su nivel de conciencia de trabajadores en la contradicción que es eh, el trabajo o capital. Y mientras no se recomponga esta relación, esta contradicción, es necesario que nuevamente se rearticule, se recompongan estos movimientos obreros, populares, organizados, ¿no? La recomposición del movimiento popular y de su proyecto histórico pasa a ser un movimiento político orgánico, ideológico, alternativo. Tiene que ser una fuerza social determinante de la coyuntura de las luchas sociales, siendo una fuerza física que ponga en cuestión el sistema y no solo una masa social de luchas por reivindicaciones temporales o coyunturales, sino una fuerza política. Y esa debe ser tal vez la experiencia, insisto yo, más importante para nosotros, que es necesario que el pueblo esté organizado. La derecha, ahora hay una derecha remozada, ¿no? Sabe que tiene que luchar también en el marco del mismo sistema. Si bien en el caso de Bolivia se dio un golpe de Estado, estamos viendo que en los otros países son las propias democracias, ¿no? Con todo un aparato en medios de comunicación, con todo un aparato de socavar a las bases de los gobiernos progresistas, pueden volver gobiernos conservadores, derechistas y fascistas. Eh, en Bolivia llegamos al peligro de tener un gobierno elegido en urnas de la derecha, ¿no? En realidad ocurrió un fenómeno que no habíamos visto en los últimos, al menos, bueno, hace 14 años atrás, que ya empezamos a ver los últimos 5 años, que es la rearticulación, la reorganización de las fuerzas sociales regresivas. Ahora en Bolivia, por ejemplo, la derecha ha empezado a organizarse. Ya tienen partidos que los representan. En realidad, la derecha estaba muy desarticulada, pero ahora ya tienen partidos que los representan, tienen ya una representación parlamentaria con las nuevas elecciones, van a tener senadores, van a tener su bancada de diputados, tienen proyecto político de poder, ¿no es cierto? Los grandes empresarios, terratenientes en Bolivia están detrás de esta derecha, bueno, esta derecha está detrás de estos partidos políticos, tienen los medios de comunicación y pensamos que ahora en Bolivia vamos a tener una lucha durísima, ¿no? Si bien hemos logrado un gran triunfo ayer, un triunfo contundente donde nuevamente el pueblo se ha expresado, el pueblo se ha manifestado. Yo creo que el pueblo se ha cansado de tanta violación a los derechos humanos, de tanta vulneración al Estado de Derecho. La gente se ha dado cuenta que es un peligro la rearticulación del modelo neoliberal, que estos otros han estado 10, 11 meses, solamente están buscando cambiar el modelo económico, en sus propios debates lo decían, es necesario
restaurar el modelo neoliberal, achicar el Estado, tienen un proyecto también. Entonces ya nos estamos enfrentando a fuerzas más organizadas. No estamos en la coyuntura, en el contexto de hace 14 años atrás. Estamos en una nueva coyuntura que está acompañada por procesos regresivos en la América Latina, ¿no es cierto? Donde vemos que en Chile, bueno, ahora los movimientos populares se han vigorizado sin duda alguna, pero hay un gobierno muy fuerte, aún neoliberal. Vemos también que va a ser necesaria una lucha internacionalista, una articulación de fuerzas sociales, de movimientos populares, de la izquierda latinoamericana en cuanto a perspectivas, en cuanto a horizontes comunes en todos los pueblos latinoamericanos. Eh, para nosotros, por ejemplo, en esta coyuntura ha sido absolutamente fundamental el apoyo de la Argentina. Si no hubiéramos tenido a un Fernández y a una Cristina Fernández también, que ha tenido una actitud absolutamente clara, contundente, de no reconocer a un gobierno dictatorial, de proteger a nuestro líder Evo Morales, de permitir que muchos bolivianos puedan salir a la Argentina a protegerse escapando de esta dictadura. En realidad, para nosotros, la presencia de los veedores internacionales, la campaña internacional que han hecho ha sido fundamental, ¿no? Y así como en la Argentina, otros pueblos solidarios que se han expresado en el mundo entero, ¿no? Y algo que me decían justamente en un foro esta mañana, el triunfo de Bolivia no solo es el triunfo de Bolivia, es el triunfo de Latinoamérica y el triunfo de las fuerzas progresistas en el mundo. No podemos ceder espacios a la derecha, no podemos dejarles nuevas posibilidades de que entren por las vías democráticas. Tenemos que seguir trabajando, ir profundizando, ir fortaleciendo nuestros procesos, ya no solo en la perspectiva de ser gobiernos eficientes, como en el caso de nuestro gobierno, que fue muy eficiente, que logró ser el país de mayor crecimiento económico durante 6 años consecutivos, que logró los mejores indicadores, que había redistribuido la riqueza, que hizo muchas políticas públicas en favor de las grandes mayorías, que democratizó la democracia, ¿no? Con la presencia de mujeres, de sectores sociales y populares en los espacios de toma de decisión, que se requieren ahora procesos mucho más organizados, ¿no? Que nuestras luchas tienen que irse readecuando, reubicándose en estos nuevos escenarios de lucha. Yo les quiero comentar que me sentía realmente sorprendida del grado, por ejemplo, de ataque que he recibido yo como parlamentaria del MAS en estos meses, donde los mensajes, amenazas que hacían contra mi vida, contra mi familia, etcétera, no era gente de Bolivia, me escribían desde distintas latitudes del mundo. Estamos viendo que hay una derecha que está articulada hacia una campaña cuando se tiene que atacar, por ejemplo, a Venezuela, se la ataca desde distintos lugares. Cuando se tiene que atacar a Bolivia, se lo hace de la misma manera. Entonces, las nuevas tecnologías incluso nos ponen a pensar nuevos retos, cómo tenemos que reorganizarnos nuestras fuerzas sociales, cómo tenemos que reorganizarnos frente a la arremetida neoliberal, a la arremetida fascista de la derecha. Me quedo aquí por el momento y estoy para continuar con. Bueno, muchas gracias, Sonia. Ahora vamos a abrir el micrófono. Ahí hay un compañero, Carlos Miranda, para que haga una intervención y una pregunta. Y después del compañero también ha pedido la palabra la compañera Paola Mancilla. Así que ahí le damos la palabra al compañero Carlos Miranda.
Buenas tardes a todos los compañeros. Soy de Fría, Santiago del Estero, acá con mi compañera Isabel. Siempre estamos atentos a lo que está pasando. Ha sido un enorme placer poder escuchar a estos 4 compañeros disertantes y aprender un poco más y tener un poco más de conciencia de nuestra realidad latinoamericana y en particular de nuestro querido pueblo boliviano. Simplemente quiero decirles que como es que veo que se recrea una nueva esperanza en medio de tanta incertidumbre. Veo que los pueblos como el boliviano no se rinden y luchan hasta el fin por una vida mejor. Eso a todos nos está dando una enorme voluntad de seguir peleando, de seguir luchando. Nos da mucha alegría lo que está pasando y también quiero conectar toda esta alegría con lo que le está pasando con las luchas en el pueblo hermano chileno. También lo que está pasando en la enorme resistencia de nuestro querido pueblo bolivariano. Es una cosa tan importante y lo que está pasando en la Argentina, lo que ha pasado ahora el 17 pasado, una cosa tan importante para nosotros, pero fundamentalmente quiero rescatar la actitud prácticamente revolucionaria de nuestro compañero presidente y del compañero presidente de México, cuando de las garras del imperialismo y de los asesinos lograron salvar la vida de nuestro hermano Evo. Para mí esa es una actitud tremendamente importante y diría que hasta casi decisiva, por supuesto, sin desconsiderar todo lo que el pueblo es capaz de hacer más allá de la existencia o no de algunos dirigentes. Pero la presencia, el estado de vida del compañero Evo ha sido fundamental para llevar adelante este triunfo y estas alegrías que todos hoy estamos compartiendo. Al compañero Balta le quería decir que también hubo un momento con él cuando habló de las cuestiones de las casualidades o no casualidades o de las lógicas que tiene la reacción imperialista para Latinoamérica, que parece que hay todo un plan que se desarrolla. También allá en la década del 70 me acuerdo que cuando ya se avecinaba el triunfo de General Perón en septiembre del 74, también el 11 de septiembre del 73 hubo un golpe de Estado en Chile y se mató a nuestro querido compañero Salvador Allende. Es decir, siempre es como que se están anticipando para ir rodeándonos, para ir, ¿cómo decir?, condicionándonos y debilitándonos como pueblos que aspiramos a la segunda independencia y nuestra querida patria grande. Compañero, ha sido un enorme placer haberlos conocido y haberlos escuchado. Estaremos siempre atentos a lo que ustedes hagan y digan y nuestra idea fundamental es encontrar cómo logramos más unidad, más organización, cómo podemos estar más comunicados, cómo podemos ser un solo pensamiento de la patria grande latinoamericana. Ese es nuestro anhelo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, compañero Carlos Miranda. Ahí la compañera Paola Mancilla quiere hacer una pregunta y el compañero Osvaldo también, después de la compañera Paola Mancilla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a los compañeros del triunfo y agradecerles, la verdad que es un placer escucharlos a todos y a todas. Bueno, mi pregunta apunta a lo siguiente, teniendo en cuenta el escenario que se ha presentado el año pasado en Bolivia tras las elecciones, el golpe de Estado y la destitución del compañero Evo, que se ha seguido por la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que han cumplido un rol fundamental en ese golpe de Estado. Mi pregunta es cómo se revierte o cómo se reconstruye esa relación de las Fuerzas Armadas con el pueblo boliviano.
Ahí no sé quién quiere, Sí, si me quién quiere permites, responder César. la pregunta. César, si me permites, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Primero un saludo al compañero Carlos Miranda y un abrazo también. Es importante ese compañerismo desde diferentes puntos de nuestra patria grande y en este camino que sin duda alguna nos va a llevar en un momento a aquel anhelado sueño, ¿no? Con relación a la pregunta de la compañera Paola, creo que esta reconstrucción tiene que venir primero de una intención honesta de ambos sectores, ¿no? Algo que debemos decir es que en el caso de la policía boliviana, por ejemplo, gran parte de quienes son, de quienes conforman en la policía boliviana en general, son compañeros del pueblo boliviano, son compañeros, hijos, hijas de nuestros hermanos y hermanas del movimiento popular. Esto ya lo vimos durante aquel motín que desencadenó y que fue el inicio del golpe de Estado el 10 de noviembre. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, además en esto, por supuesto que existieron aquella planificación y aquellos contratos, charlas, que se habían generado entre ciertos actores políticos, que fueron quienes guiaron toda esta planificación de lo que fue el golpe, con altos cargos jerárquicos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Boliviana. Sin embargo, los sectores en los que hablamos, suboficiales, clases, es decir, el sector grueso de esta institución, fueron quienes estuvieron en la calle y quienes finalmente tuvieron un papel protagónico. Es una institución importante dentro del Estado boliviano. Ambas instituciones. Entendemos también que dentro de las Fuerzas Armadas existe ya una, no vamos a decir una división, pero sí una conciencia sobre todo lo que ha sucedido este tiempo y sobre cómo estas instituciones han sido utilizadas por el poder político que había guiado el golpe de Estado para lograr su cometido de aquel momento. Entonces, y existe también una conciencia social. Hace un momento decía, o perdón, hace unos días mencionaba el compañero Evo Morales, que él durante un tiempo, y durante mucho tiempo más bien, se había trabajado junto a las Fuerzas Armadas para lograr revertir aquella mala imagen que tenían las Fuerzas Armadas ante la población, cuando siempre se los ligaba a los golpes de Estado, que había vivido Bolivia durante muchísimos años, esa época sangrienta de donde fueron protagonistas las Fuerzas Armadas, y que durante todo este tiempo se había logrado revertir y cambiar esa imagen ante la población boliviana. Recordemos que los militares eran los encargados, por ejemplo, de llegar a los sectores rurales para el pago del bono Juancito Pinto, intentando desde el gobierno central, desde el presidente Evo, lograr cambiar esa imagen que se había generado durante muchísimos años. Esto también seguramente tendrá que ser una construcción. Existe en el pueblo boliviano, no solo en nuestros sectores populares, en nuestros propios hijos, un trauma que ha quedado sobre todos los hechos ocurridos en noviembre, cuando incluso ahora en la época de la emergencia sanitaria todavía se encuentran algunos militares en control de algunos puentes, y cuando hablamos de las restricciones que todavía persisten con relación a esta, en el que los niños se asustan, los niños reviven lo que ha sucedido en noviembre y que deberá ser una construcción de ambas instituciones. El binomio Lucho Arce y David Arce, Lucho y David Choquehuanca tienen toda aquella intención, lo han manifestado ayer, de hacer una reconducción y de comenzar principalmente por este abrazo esperado entre todos los bolivianos.
esta debe ser una de ellas. Son instituciones importantes, son parte importante, integrante de nuestra sociedad, que por supuesto de ninguna manera puede llegarse a confrontación o mucho menos. Creo que la responsabilidad no solo del Estado, sino de quienes están al mando del Estado en la conducción y en la administración, pues debe tener esa mirada cuando estamos en un momento tan complicado de polaridad y de confrontación social todavía. Bien, ahí también quiere hacer una pregunta el compañero Osvaldo Gallego González, si le podrían habilitar el micrófono. Ahí sí, ¿me escuchás, César? Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, compañero, se lo escucha. ¿Se escucha, César? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, yo la verdad que quisiera hacer una pregunta a la compañera. Bueno, me voy a dirigir a la compañera Sonia Brito y profundizar la pregunta de Paola, que me parece fundamental. Porque la verdad que cuando ocurrió este golpe en Bolivia, nosotros pensamos que después de 14 años de gobierno, la construcción de unas nuevas Fuerzas Armadas era algo que tendría que haber tenido lugar de alguna manera. Lo mismo pasa en la Argentina, donde nosotros después de 3 periodos presidenciales, ¿no es cierto?, con Néstor y con Cristina, tuvimos el otro día un alzamiento donde 40 miembros de la policía exonerados, que no están actualmente, digamos, en el manejo de la fuerza, lideraron un movimiento que acorraló al gobierno nacional, nos acorraló, esta es la realidad. Yo creo que el compañero Alberto Fernández no pudo inclusive llegar a reprimir eso, por más justicia que hubieran las cuestiones, porque más que una cuestión salarial, porque no había fuerza que estuviera dispuesta, ni gendarmería, ni ejército, ni la propia policía a reprimir esto. Es decir, aparentemente en la construcción política de nuestros procesos emancipadores, el tema de las Fuerzas Armadas es algo que, para decirlo en criollo, no le encontramos la vuelta. No hemos tenido una política hacia las Fuerzas Armadas, lo digo en la Argentina, no me atrevo a decirlo en Bolivia, por eso quiero preguntarle, sí nos llamó la atención a nosotros que no hubiera ningún tipo de resistencia, ningún tipo de resistencia. Y la verdad que los procesos, ¿no es cierto?, la toma de parte del poder de los movimientos populares que cuesta tanto tiempo, tanta sangre, llegar, tanto sacrificio, para que después rápidamente, ¿no es cierto?, estemos, digamos, totalmente, digamos, liberados a lo que decidan hacer un grupo. En la Argentina no solamente son las fuerzas policiales, durante todo el neoliberalismo se constituyó todo un grupo parapolicial que eufemísticamente se lo llama Agencia de Seguridad, donde en la provincia de Buenos Aires hay más de 50.000 hombres armados, en general retirados de las Fuerzas Armadas por haber participado en delitos, exonerados. Entonces, digamos, creemos nosotros que ahí hay una discusión muy seria para hacer dentro de las fuerzas populares, ¿no es cierto?, de cómo abordar el tema de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que sea un tema de buena voluntad. Tiene que haber un tema de instrucción, de colocación de personal, de ver cómo hacemos que nuevos sectores juveniles ingresen a la fuerza de seguridad. Cómo hay fuerzas de seguridad que no pueden reconstruirse. Nos pasa a nosotros inclusive con la policía de la provincia de Buenos Aires. Es imposible reconstruirla. Algo pasó en la Nicaragua cuando no se decidió, digamos, no reconstruir la Guardia Nacional Somocista. Se terminó con eso. Lo mismo pasó en Irán, donde hubo que crear la Guardia Revolucionaria, que en principio apareció como un grupo que iba a cuidar a los ayatolás fundamentalmente, pero terminó hoy convirtiéndose en el Ejército Popular de Irán. Es decir, el tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que es algo que nos preocupa mucho a los militantes populares. Y sobre todo después lo que pasó con el gobierno de Evo Morales, donde un gobierno que había sido exitoso de todo punto de vista, que había llevado a la sociedad, a la sociedad boliviana a
a un crecimiento nunca conocido en la historia de Bolivia, ¿no es cierto? A liderar, inclusive desde el punto de vista cultural, el movimiento político latinoamericano, a que un golpe como el que pasó no tuviera ningún tipo de resistencia en el ejército. Entonces, yo creo que la compañera Paola, como yo, como muchos militantes, estamos muy preocupados de cuál es la construcción que se hace dentro de las Fuerzas Armadas. La verdad que pensamos nosotros que ahí tenemos que hacer una discusión muy grande de todo el movimiento popular. Así que le tiro la pregunta a la compañera Sonia Bristo para que a ver si nos ayuda a ver un camino en esta dirección. Bueno, yo comparto el análisis que hace usted. Me parece que este es un elemento muy grave. En la historia de las últimas décadas, el ejército y la policía siempre cumplieron un rol represor, un rol reaccionario. Es en los últimos años, con la experiencia de Venezuela, que no sé qué es lo que hicieron en Venezuela para que sus Fuerzas Armadas y su policía sean una instancia de apoyo a su proceso. Me parece que tendríamos que aprender de esta experiencia, en el caso de Venezuela, cómo han logrado que estos sectores se constituyan en una instancia de apoyo a su gobierno. Lo que ocurre es que en el caso de Bolivia, las Fuerzas Armadas y la policía siempre han sido instancias jerárquicas donde, si bien han entrado sectores más populares, en los últimos años, ¿no? Evo ha intentado que, por ejemplo, entren sectores populares a estas instancias, siempre han sido elitarios, ¿no? Desde las exigencias físicas, ¿no? Tienes que medir 1,80 metros, tienes que ser blanco, hasta raciales, te podría decir, las condiciones, los condicionamientos para ser miembro del ejército, ¿no? Desde el tema de estatura, etcétera, etcétera, que fueron temas de debate en el tema de los derechos humanos. Si una persona, por ejemplo, de baja estatura no tenía derecho a entrar, por ejemplo, a la policía o a las Fuerzas Armadas. En fin, son temas que fueron muy difíciles. Yo personalmente tengo mis resistencias, ¿no? Quisiéramos que, como dice Carola, obviamente tengamos que recomponer nuestras relaciones, que no pasa, pero solo por un tema de buena voluntad. Son intereses que se están jugando. Y en la policía y en el ejército hay también, pues, clases sociales, ¿no? Hay sectores que van a defender al sector al que representan, y hay otros sectores de extracción más popular, ¿no es cierto?, que les ha costado muchísimo, por ejemplo, ser parte del golpe de Estado en Bolivia, que nosotros, yo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, he recibido múltiples denuncias de sectores de la policía, ¿no?, que han denunciado la presión, el hostigamiento que les han hecho para que sean parte de la fase represiva, digamos, ¿no? Hay en este momento una capitana que está prácticamente en clandestinidad, ha hecho denuncias fuertes contra el poder. Entonces, es un tema indiscutiblemente complicado que tenemos que irlo debatiendo. ¿Cómo hacemos para tener unas fuerzas armadas y unas fuerzas policiales que vayan en sintonía de las luchas populares, de las luchas sociales, y que no sean el aparato represor de los empresarios, de los grupos de poder, de la derecha, ¿no? Entonces, es un tema que Venezuela nos tendrá que dar alguna respuesta. Yo personalmente también tengo una profunda desconfianza porque estos sectores históricamente jugaron ese rol, y después de 14 años que habíamos pensado que se había logrado tener por lo menos unas Fuerzas Armadas distintas, bueno, ahí está, ustedes vieron que ellos dieron el golpe de Estado. Fue en realidad los que asestaron el golpe definitivo para que Evo salga del gobierno, porque Evo iba a resistir incluso un golpe policial, iba a resistir. Pero ya cuando las Fuerzas Armadas entran y le piden la renuncia, bueno, eso ya es un golpe de Estado. Y después el rol que tuvieron, ¿no? En 2 masacres, solo el día de ayer, ¿no? Al lado de la presidenta, hasta simbólicamente mostrándose las cabezas de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Yo también tengo mi profunda desconfianza, aunque tengo la esperanza que desde estas mismas instancias hay en el marco de una lucha de clases sectores que puedan influir positivamente para hacer un proyecto distinto, ¿no? Que tenga una mirada distinta, que no sean el brazo represor de los grupos de poder. Pero comparto la preocupación que tienen ustedes, compañeros. Bueno, ya para finalizar, decirles que les agradecemos la participación a Jorge Schitter, a Sonia Brito, a Carola Raya, a Demar Balda. Decirles también que hay que seguir profundizando en estos ámbitos de debate, de reflexión y de participación, no solamente de parte de los estados progresistas, sino de los sectores populares que componen los países de Latinoamérica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que han participado de esta charla, y decirles hasta cualquier momento donde nos encontremos nuevamente para debatir y seguir de esta manera profundizando las transformaciones de esta lucha contra las políticas neoliberales por una Latinoamérica unida, una Latinoamérica hermanada. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Gracias a todos, un gran abrazo. César, un gusto, gracias por todo. Gracias, hermanos, hermanas, y simplemente decirles, Hayaya, que viva la patria grande. Hayaya, hayaya. Hayaya. Chao, compañeras, compañeros.